Hola, hola, bienvenidos a esta nueva sección en nuestro podcast Oftalmoverso llamada Oftalmociencia por ACM Venezuela. En esta sección vamos a tener academia, investigación, ciencia y para eso nos van a acompañar grandes invitados en el área que van a dar sus mejores tips para estas personas que nos están escuchando y que se quieren incorporar al mundo de la investigación, al mundo de las conferencias, de la participación en estos eventos que nos comunican, que nos apasionan, que nos conectan a todos, tanto a nivel nacional como internacional. Así es. Y para el día de hoy tenemos a la doctora Márquez. Doctora, ¿cómo está? Keri Márquez. Hola, ¿cómo están? Bienvenida, doctora. Bien, La gracias. doctora Keri Márquez es especialista en segmento anterior, Sí, en cirugía plástica ocular. Ajá. y docente del posgrado de oftalmología en el Hospital Central de San Cristóbal. Actualmente Correcto. nivel fellowship. Sí, correcto, Y, sí. Doc, una pregunta, ¿desde cuándo está aceptando fellows? Ahorita este año, nos estaba comentando. Este año, hace como 6 años también tuve 2 fellow, que una actualmente está en España y la otra está acá. Y este año retomé de nuevo, pero hace como 15 años fue profesora de posgrado de la residencia de oftalmología. Excelente. Claro. La doctora Keri tiene un currículum muy rico, muy largo. Nos encantaría citarlo todo, pero por cuestiones de tiempo pues tenemos que resumir un poco. Lo que sí sabemos, doctora, es que usted ha participado en múltiples conferencias nacionales, sobre todo como ponente, y nos gustaría saber qué nos puede decir cómo convertirnos en conferencistas. Sí, porque creo que es algo muy importante que este podcast lo ven muchos estudiantes de medicina, lo ven incluso residentes y creo que uno todo el tiempo cuando va a los congresos, uno siempre ve que hay gente hablando que está de conferencista y uno dice, bueno, ¿Cómo ¿cómo llegar se allí? llega ¿no? ahí? Entonces queremos saber su experiencia. ¿Desde cuándo llega allí? ¿Cómo se hace? Y les tenemos una excelente noticia. Es que nos hemos unido con ACM para estimular un programa de postulaciones para investigaciones con equipos de ARC. Escuchen bien, este programa ofrece a los médicos asesoría técnica, acompañamiento en proyectos tales como trabajos especiales de grado, artículos para revistas, trabajo para presentación en congresos nacionales e internacionales, e incluye insumos que apoyen la investigación. Increíble y maravilloso. Los equipos disponibles son el láser Fox de 810 nanómetros en oftalmología y el láser azul para ORL. Si quieren aplicar para alguno de estos trabajos y postular su trabajo de investigación, solo tienen que llenar un formulario que lo vamos a dejar abajo en la descripción. Bueno, mira, en los tiempos de nosotros era más difícil porque no había tanta tecnología ni avances y bueno, cuando estudiábamos medicina era totalmente diferente, era imagen de diapositivas, retroproyectores, no había la tecnología que hay hoy en día. Sin embargo, siempre que uno esté interesado en la parte científica, pues es importante hacer cursos de locución. Sobre todo eso cuando vas a dar una conferencia, ¿no? En primer lugar. Segundo, cuando estudias medicina, estoy hablando desde el principio, ¿no? Claro, Sí. claro, ¿Qué hice claro. para poder llegar a lo que hice? Hacer cursos de inglés técnico médico, porque es muy importante cuando vas a congresos internacionales entender la parte de otros idiomas, sobre todo el inglés, que es el más universal. Y la otra parte es siempre estar al lado de un investigador que te ayude a ir de la mano, ¿ok? Entonces, desde allí, desde que estudiaba medicina, bueno, mi papá también era oftalmólogo, y pues siempre tuve la idea de ser oftalmólogo desde niño. Cuando empecé, pues inicié estudiando medicina. Cuando empezamos con metodología de investigación, desde ahí tomé la iniciativa porque me gustó mucho la investigación. Veo que eso nos mantiene al día, los conocimientos y todos los tratamientos nuevos, innovadores, que eso es lo que más nos interesa hoy en día para el avance de la ciencia, ¿ok? Total. Entonces, ¿cómo inicié? Bueno, primero buscar apoyo, tener la iniciativa, tener tiempo, el propósito de hacerlo y sobre todo la constancia, ¿ok? Y primero aprender todos los conocimientos de la investigación, saber cómo se hace una investigación, cómo se hace una presentación, aprender de tus profesores, siempre tener un asesor al lado, porque cuando vas a investigar tienes que saber cuáles son los pasos a seguir en una investigación. Claro. Y en la parte de conferencia igual. Siempre nos dan unos minutos, o sea, es decir, cada lugar, cada país donde das conferencia, te dan 10 minutos, 8 minutos, 7 minutos, lo máximo que me han dado es media hora, casi siempre uno se extiende. Sí. Entonces, es también aprender a hablar pausado, aunque yo soy un poquito acelerada, pero cuando uno está hablando, pues tiene que respirar y hablar de manera pausada. Esas cosas son muy importantes, aprender a decir mucha información en poco tiempo.
A Entonces, resumir. mi recomendación para los estudiantes es que inicien con alguien de su lado, Ok. que les ayude, que les dé la iniciativa. Siempre empiecen como coautores, porque cuando uno empieza como autor, pues está perdido, no sabe cómo es la metodología. Entonces, como coautores, ayudando a otro investigador, viendo Correcto. cómo lo hace, y de esa manera aprender la metodología y luego dar la iniciativa. Y ya para ser conferencista, pues es un largo camino. Primero tienes que estudiar mucho la parte de metodología, de conferencia, saber tus conocimientos en el área que estás preparado. Es Claro. decir, para uno es fácil cuando es algo que haces todos los días. O sea, uno como oftalmólogo, voy a hablar de un tema de ojos secos, yo lo hago todos los días, investigo todos los días sobre los tratamientos y se me hace fluido hablar sobre eso. Hay gente que se pone muy nerviosa, que estudia y repasa 20 veces lo que va a decir. Y eso no es bueno porque se te olvida algo o te pones nervioso y te Claro. bloqueas. Es mejor que hables naturalmente y digas lo que haces el día a día con respecto a Y que ese te apoyes tema en la cuando vas a dar una metodología, como conferencia. usted resalta. Claro, sí, ¿no? Por ejemplo, también en las diapositivas no es bueno que tenga tanta carga informativa, tanta letra, sino más bien videos, que sea algo dinámico, que sea interesante, que la gente, el público, sobre todo pone atención cuando pones videos, cuando pones casos clínicos, donde cómo vas a resolver un problema, cómo lo vas a solucionar, cómo lo vas a diagnosticar, y de esa manera hace más interesante al público, ¿ok? Claro. Total. Que poner letras y bibliografía. Claro. Y Doc, Claro, eso es súper importante soportar con bibliografía. claro, pero- ahora una pregunta, Doc. Fundamental. ¿Cuándo fue, en qué momento de su carrera quizás usted estaba cuando hizo su primera conferencia internacional? Bueno, mi primera conferencia internacional fue cuando me gradué de oftalmólogo. Yo presenté mi tesis de grado en Brasil. O sea, por casualidad, yo publiqué varias póster en un congreso mundial de Siendo oftalmología. estudiante de oftalmología. Siendo Sí, residente. siendo residente. Fui al primer congreso, bueno, el primer congreso mundial fue en Hong Kong y fui a ese primer congreso mundial en Hong Kong. Allá presenté un póster en inglés sobre un caso de ojo seco, y bueno, tuve que presentarlo allá en inglés y bueno, fue bastante fuerte porque imagínate, hablaban era otro idioma, ni siquiera inglés. Claro. Entonces tenías tu traductor y bueno, fue fácil. Pero en Brasil hablan es portuñol. O sea, mejor dicho, portugués y portuñol me refiero a que entienden un poquito el español. Claro. Ok. Por las Hay una similitudes mezcla. del idioma, claro. Por las similitudes del idioma. Entonces, la presentación se hizo en español, pero las preguntas me las hacían en portugués. Wow. Entonces, me recuerdo muy bien que fue un poquito fuerte porque mi papá estaba allí y me dice, ¿cómo hizo para saber que le estaban preguntando en portugués? Si estaba hablando en español. Yo le dije, yo no sé si fue, bueno, también cuando algunos libros, las revisiones bibliográficas eran en portugués o en inglés. Como el Entonces uno Cristalino como de que las se va Américas. familiarizando. Sí, exactamente. Yo ayudé a escribir un tema de ese libro. ¡Wow! Sí, porque mi profesor de fellow, el doctor José Antonio Claros Bernal, que está en México, Ok. le tocó hacer un tema de ese libro. Y el tema, o sea, yo fui colaboradora porque yo fui la que hice el desarrollo del tema, el estudio de los casos. Lo que con nos él. dice usted, ayuden al investigador. Claro, Estén este ahí Igual a yo siempre lo al lado ayudé a él, aprendiendo, claro. a la certificación, que fue algo muy importante. Lo ayudé a él a la certificación de la fase 4 para que la FDA aceptara un lente intraocular de la compañía Alcon, que se llama Restor, que era el primer multifocal que salía en el mundo. Ayudé a la fase 4 porque mi profesor estaba dentro de la investigación y él era el que llevaba, entonces yo era la que llevaba los casos y hacía el análisis y presentamos todo eso para que fuese aprobado por la FDA. Por eso fue speaker de Alcon luego en Venezuela. Qué chévere. Sí. Ahora, De ahí inició todo eso. Fui speaker de una compañía Claro. en cuanto a lentes intraoculares y yo ayudé a certificar a mucha gente aquí en el Táchira en los lentes intraoculares de Alcon. bien. Excelente. Una pregunta, ¿qué hace la doctora Keri Márquez en la actualidad para estar en la innovación médica, para actualizarse? Bueno, siempre estoy en la revisión de bibliografía. El hecho de estar yendo de nuevo al hospital me gusta porque uno se mantiene actualizado con los residentes, porque hay cosas nuevas, pacientes, casos de difícil diagnóstico. Entonces eso nos lleva a investigar y a buscar cómo solucionar el problema. Lo que nos lleva más a buscar la investigación es el día a día de los pacientes. Casos que a veces queremos tratamientos nuevos, cómo tratar de sanar a ese paciente y curarlo, y nos lleva a buscar las diferentes formas, tratamientos nuevos.
me he tratado de actualizar en lo que es la parte técnica, en equipos médicos. La oftalmología es una de las que necesita más equipamiento médico, diagnóstico y de tratamiento. ACM ha sido una compañía que me ha apoyado al 100% en eso, porque siempre he tratado de tener los tratamientos más innovadores en el Táchira. Justamente la intención de ACM con esta sección es incentivar a las personas a que puedan indagar más y ofrecer mejores estrategias al paciente, tanto diagnósticas como de tratamiento. Les recordamos que nuestro podcast llega a ustedes gracias a ACM Venezuela, equipos médicos de alta tecnología y soporte técnico autorizado. Doctora, para los médicos jóvenes que pueden ser locales, allá en el Táchira o a nivel nacional, la doctora Keri Márquez está a disposición para apoyar trabajos de investigación, para acompañar al estudiante. Se aproxima el Congreso Nacional, por ejemplo. ¿Qué nos puede recomendar? Bueno, precisamente hoy estaba hablando con la Fellow y con los residentes hace poco de que iniciemos, que busquen temas que de su interés en el área que quieran hacer su Fellow o la Fellow ya en el área que están trabajando, para tratar de indagar de ese tema, buscar su hipótesis. Si quieren hacer de investigación lo que es experimental, pues sí da chance todavía, pero tienen que buscar su buena muestra y todo eso, y bueno, yo ayudarlos y apoyarlos. Y al mismo tiempo tienen que tener el apoyo de una persona que maneje la parte estadística y del área que vayan a trabajar. Por ejemplo, en mi caso, que yo trabajé con úlceras micóticas, yo tenía que tener un micólogo al lado que me estaba ayudando a hacer la investigación de los hongos que estaba aislando. Claro. Tenía la facultad de farmacia que me ayudaba a la preparación del fármaco que yo estaba probando. Tenía el apoyo de la parte de metodología e investigación, la parte estadística. Tienes que tener mucho apoyo y buscarlo, porque si no, piensa que tú lo puedes hacer solo, es imposible. Claro, el estudiante quizás se abruma creyendo que lo tiene que hacer todo, y la realidad... O piensan... Sí, la realidad no es difícil. Participan muchas personas para construir un trabajo de investigación. Y es muy importante ayudarnos de esa lluvia de ideas. Total. Lluvia de ideas, anotar, y es que cada no hay quien un tiene tema su trabajo. tonto. O sea, realmente cuando yo hice mi tesis de grado pensaba eso, cómo voy a resolver las estadísticas, pero es que hay estadistas que se dedican a eso. Obviamente ya nosotros lo manejamos, lo entendemos, lo sabemos, pero el estudiante de medicina no lo sabe. El estudiante de medicina cree que es el fin del mundo. Y lo otro que el estudiante de medicina siempre dice, bueno, pero ¿en quién me apoyo? Porque a veces ese apoyo no lo sienten que está tan cercano. Bueno, uno es a los que están cerca primero preguntar, pero lo otro es que, bueno, tenemos esta vía, ¿no? Que está usted aquí con nosotros poniéndose a disposición, que estamos nosotros también siendo un enlace, y creo que eso puede ser muy provechoso para muchos residentes que quizás quieran, oye, ¿en qué trabaja la doctora? Voy a indagar un poquito, ¿será que me puedo apoyar? ¿Sabe? No, y a distancia también lo puedo hacer. Es que lo he hecho hace poco. Unos estudiantes de medicina se me acercaron. Esto es una anécdota buena para que otros estudiantes lo hagan. Tuve un caso en consulta privada muy interesante, y un estudiante de medicina, por casualidad, era familiar de ese paciente. Resulta que el diagnóstico les pareció algo innovador, que nunca en su vida lo habían escuchado, porque era un síndrome de granulomatosis de Wegener, se ve nada chino. Claro. Yo se lo diagnostiqué porque, bueno, lo que uno se aprende nunca se olvida. Cuando estudiaba medicina tuve un caso similar, pero yo indagué, investigué, busqué porque nadie le daba con el diagnóstico. Yo dije, no, yo voy a hacerle una biopsia, a ver qué es. Y sí, bueno, en la biopsia salió un diagnóstico, y otorrino también lo estaba viendo, y resulta que yo me fui al servicio otorrino y le digo, háganle biopsia también de la nariz. Y entonces coincidieron los diagnósticos y empecé a investigar la enfermedad. Entonces resulta que habían problemas renales, entonces fui y busqué a nefrología, que lo vieran en nefrología, me llevé el paciente por todo el hospital universitario de Caracas, totalmente, hasta que le hice el diagnóstico, y bueno, presenté y busqué todos los tratamientos nuevos, investigué, busqué el inmunólogo, fui a inmunología también, para que me ayudara con el local de tratamiento. Entonces esa parte me gusta muchísimo hoy en día en la oftalmología. Yo trabajo de la mano con los otros especialistas, siempre refiero la inmunología, porque hay muchas enfermedades en el ojo que no se quedan en el ojo. La expresión de una enfermedad sistémica. Totalmente. Entonces ese estudiante se me acercó, consiguió mi teléfono, doctora, ¿usted me puede asesorar? Yo con muchísimo gusto. Fue al consultorio, él con sus compañeros, le expliqué el caso, le dije cómo lo diagnosticamos, le dije a dónde fui, a dónde lo referí, cómo hicimos, fuimos con el patólogo, vimos la lámina, tomaron fotos de la lámina. O sea, fue súper bonito como ellos se acercaron y llevaron y me pasaron todo lo que era el caso. Yo le hice sus correcciones y de verdad súper contento. O sea, lo plasmaron, hicieron un trabajo al respecto. Sí. Y lo publicaron en una revista científica aquí del Táchira,
y lo presentaron en un congreso acá. Y de verdad que me pareció Excelente. súper interesante porque ellos hay doctora, nosotros podemos seguirla buscando. Yo cuando quieran estoy a la orden, inclusive a Muy valiosa distancia. esa disposición. Sí, claro que sí, de verdad excelente. que Incluso a se distancia, me han que eso acercado nos varios sirve. estudiantes. Creo que no nos queda Sí, mucho sí, tiempo, o sea, pero no me gustaría dejar pasar ok. la oportunidad de publicar en revista. ¿Qué tan difícil es del 1 al 10? No es tan difícil, No es tan digámoslo difícil. así como 6, 8. O sea, lo difícil es que tienes que cumplir los criterios. No, tienes que cumplir los criterios. Ok. Hay revistas que son más difíciles, hay revistas que son más fáciles. O sea, tienes que tener muchos criterios, por ejemplo, de que debe ser algo innovador, ¿sí? Primero. Segundo, si vas a hacer una comparación, o sea, primero lo que vas a plasmar tiene que ser con exactitud, claridad y veracidad. O sea, que sea algo verídico, que sea demostrable, ¿verdad? Algo demostrable que de verdad te ayude en el avance científico y no tanto lo que es estudios descriptivos y retrospectivos, porque eso es ya hablar de lo mismo, ¿sí? Y me he dado cuenta de los últimos estudiantes que he ido a los congresos que han presentado su tesis, que están haciendo muchas tesis retrospectivas, descriptivas. O sea, como que les parece muy difícil hacer algo experimental. La parte que el aporte financiero también es ahorita Sí. en este momento Sí, en sí, Venezuela es influye difícil. bastante, pero bueno, Pero ahorita se pueden cuenta con buscar los apoyos. se buscan las maneras. Hay hospitales donde tienen lugares donde puedes hacer investigación, puedes averiguar dónde lo puedes hacer. De repente no en el Hospital Central de San Cristóbal, pero sí en la UNED, que es la Universidad Experimental del Táchira, sí cuenta con otros recursos que puedes ir allá aunque estés Importantísimo estudiando de eso. O sea, salud. trabajos experimentales tienen mucha más posibilidad de llegar a una revista. Claro, Importante. sí. Son Y tips, los- son Son y los tipsitos casos- que nos vamos quedando, claro. Chévere. Claro. Sí, que sea Excelente. prospectivo, que sea Prospectivo, experimental o experimental, cuasi-experimental. Que sea casos clínicos o con casos con seguimiento. Ok. Buenísimo. O que quieras demostrar o comparar medicamentos con mayor eficacia. O sea, son cosas muy importantes. Si vas a hacer una tesis con cosas del pasado, nada de eso lo va a aceptar una revista. Claro, Ok, correcto. súper importante. Excelente, Doc. Bueno, Sí, muchísimas doctora. gracias. Nos quedamos con todos Gracias. esos tipsitos. Gracias, doctora. Esperamos verla Gracias. pronto. Muchísimas gracias. Un Chao. placer. Chao, gracias a ustedes. Gracias por esta visita a Bye, bye. Falmoverso.